El pequeño farero y el mar de las tormentas. En el corazón de un océano que había olvidado cómo estar en calma, se erguía una isla no más grande que una lágrima de gigante. Sobre ella, como una aguja de piedra desafiando a los cielos perpetuamente grises, se alzaba un faro. Y en el faro vivía Leo. Leo era un niño de edad incierta, pues el tiempo en el faro no se medía en años, sino en tormentas. Sus manos, pequeñas y ágiles, conocían el peso del bronce y el olor a aceite de la maquinaria del faro mejor que el tacto de un juguete. Su única y sagrada misión era mantener la gigantesca lente de cristal girando noche y día para que su haz de luz cortara la penumbra y guiara a los dos únicos barcos que navegaban aquel mar, el errante y el ansia. Estos no eran barcos comunes, eran navíos colosales y caóticos. El errante se dejaba llevar por corrientes caprichosas, gimiendo con el viento, como si se quejara de su propio rumbo. El ansia, por su parte, navegaba con una prisa febril, persiguiendo horizontes que nunca alcanzaba, siempre al borde de estrellarse contra los arrecifes ocultos que rodeaban la isla. Eran los barcos de sus padres, y Leo era su guardián. Su mundo era la torre. El estruendo de las olas contra las rocas era su canción de cuna. El frío de la piedra era su compañero constante, y el peso en sus hombros era tan familiar como su propio aliento. Nunca exploraba la pequeña isla en la que vivía. Desde la atalaya del faro veía que en ella había cuevas que brillaban débilmente y una cala resguardada donde una diminuta barca, la suya, yacía varada con el casco cubierto de musgo. Pero, ¿cómo podría pensar en explorar si el mar nunca descansaba? ¿Cómo jugar con las criaturas de la orilla si el errante viraba peligrosamente? ¿Cómo reparar su propia barca si el ansia amenazaba con zozobrar? Una noche, la tormenta de todas las tormentas se desató. El mar no rugía, aullaba. Olas monumentales se estrellaban contra el faro, haciendo vibrar la estructura hasta sus cimientos. Leo, empapado y temblando, no paró en toda la noche. Giró manivelas que le exigían el doble de su fuerza, pulió el cristal que el salitre empañaba sin cesar y mantuvo la llama viva, alimentándola con su propia energía, con su sueño, con el calor de su infancia no vivida. Al amanecer, exhausto y con los huesos dolidos, vio que los dos barcos seguían a flote, meciéndose ahora en una marejada más sosegada. Pero algo en Leo se había roto. Un silencio hueco se instaló en su pecho, el silencio del agotamiento absoluto. Se sentó en el balcón exterior de la torre, sin importarle el viento helado, y por primera vez no miró a los barcos, miró sus propias manos, enrojecidas y temblorosas, y se preguntó si existía algo más allá de esa vigilia interminable. Fue entonces cuando una figura descendió del cielo plomizo. Era un albatros majestuoso, de plumaje blanco salpicado de gris, con ojos tan viejos como el propio océano. Aterrizó con elegancia a unos metros de Leo, sacudiendo las gotas de la tormenta de sus alas. No mostró miedo, solo una calma profunda. He visto muchos mares y muchos faros, graznó el albatros, con una voz que sonaba como el crujir de un barco antiguo. Pero nunca había visto a un guardián tan pequeño para una luz tan grande, y nunca había visto barcos tan inmensos con capitanes tan dormidos. Leo frunció el ceño. ¿Dormidos? No, ellos necesitan mi luz. El mar es muy peligroso. El albatros ladeó la cabeza. El mar es el mar. A veces ruge y a veces canta, pero todo barco tiene su capitán y todo capitán tiene su mapa. A veces solo necesitan recordar que saben cómo leerlo. Sin más, el ave desplegó sus alas y se perdió en el horizonte, dejando a Leo con un eco de extrañeza en la mente. Las palabras del albatros, todo barco tiene su capitán, se quedaron girando en su cabeza como la propia luz del faro. Intrigado, recordó un viejo cofre de latón en la base de la torre. Dentro, entre cuerdas resecas y cartas de navegación ilegibles, encontró un catalejo de bronce, pesado y olvidado. Lo subió a la atalaya, esperó a que la luz del faro iluminara la cubierta del errante y apuntó con el catalejo.
El instrumento no era normal, no solo acercaba la imagen, sino que parecía ver a través de la madera y la bruma. Vio la cabina del capitán, y allí, de pie frente a un timón, estaba su padre, no perdido, sino dubitativo, mirando el compás como si no confiara en él, esperando la certeza de la luz exterior. Luego apuntó al ansia. Vio a su madre en el puente de mando, con cartas de navegación desplegadas sobre la mesa, ignorándolas en su frenética búsqueda de la luz del faro. No estaban dormidos, estaban despiertos, tenían las herramientas, tenían el conocimiento, pero habían elegido depender de su pequeña luz, de su sacrificio constante. Una revelación cayó sobre Leo con la fuerza de una ola, pero en lugar de ahogarlo, lo liberó. Su luz era importante, sí, pero no era la única luz. Su esfuerzo les ayudaba, pero no era lo único que les mantenía a flote. Su agotamiento no era el precio ineludible de la supervivencia de ellos. Por primera vez en incontables ciclos de tormentas, el mar amaneció en una calma casi irreal. El agua era un espejo de plata pulida que reflejaba un cielo de un azul tímido. Los dos grandes barcos se mecían suavemente, anclados a una distancia segura. Con el corazón latiéndole en la garganta, Leo tomó una decisión que se sentía como una traición y una salvación al mismo tiempo. Engrasó el mecanismo automático del faro, una función que nunca se había atrevido a usar. La gran luz seguiría girando sola, al menos por un rato, y por primera vez descendió los peldaños de la torre no para revisar la maquinaria, sino para salir al exterior. La arena de su isla se sintió extraña y maravillosa bajo sus pies descalzos. Se acercó a una de las cuevas y descubrió que las paredes estaban incrustadas de cristales de cuarzo que brillaban con luz propia, sus talentos y sueños olvidados. En la orilla vio pequeños cangrejos juguetones correteando, sus pequeñas alegrías, a los que siempre había ignorado. Finalmente, llegó a la cala donde descansaba su pequeña barca. El musgo era suave al tacto. La limpió con cuidado, desató el nudo podrido que la amarraba y con un esfuerzo que se sintió sagrado, la empujó hacia el agua tranquila. Subió a bordo, tomó los remos y comenzó a remar. No se alejó mucho, solo lo suficiente para ver su faro desde la perspectiva del mar, para sentir el calor del sol en su rostro, un calor que no era el de la lámpara del faro, para sentir la suave caricia del agua bajo su bote, un movimiento que era suyo, elegido por él. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas, lágrimas que no eran de agotamiento, sino de reconocimiento, el reconocimiento de sí mismo. Leo no abandonó el faro, regresó a él, pero ya no como su prisionero. Regresó como su guardián consciente. Comprendió que para que su luz fuera clara y potente, el farero también necesitaba luz y calor. Aprendió a crear un nuevo ritmo, horas para vigilar el mar y pulir la lente, y horas para bajar a su isla, para cuidar de sus cristales brillantes, para reír con los cangrejos y, sobre todo, para salir a navegar en su pequeña barca, fortaleciendo sus brazos y su espíritu en las aguas ahora amables de su propia vida. Los grandes barcos seguían allí, pero Leo ya no sentía el peso de sus destinos sobre sus hombros. Había descubierto que el guardián del faro también tenía derecho a ser el capitán de su propia alma.